Bienvenidos a un nuevo capítulo de Aislados, episodio 46, día 46 del aislamiento social preventivo y obligatorio, lunes 4 de mayo en la Argentina, en la ciudad de Buenos Aires. Esto es Aislados, somos dos amigos hablando de deportes por Skype en tiempo de coronavirus. Yo soy Matías Valde, del otro lado está como siempre Javier Saúl. Javier, ¿cómo andás? ¿Cómo andas, Mati? ¿Todo tranquilo? Un lunes que, bueno, marcado por The Last Dance, como nos viene pasando todos los lunes. La verdad que hubo dos capítulos que volvieron a sacudir, pero no van a ser el tema de este podcast, pero sí, obviamente, marcando la agenda. Es increíble cómo 20 años después se vuelve a marcar la agenda en medio de esta cuarentena, en medio de este aislamiento, estos aislados. Bien decías, este podcast de dos amigos hablando de deportes por Skype en tiempo de coronavirus, y pueden suscribirse y así no perderse ningún episodio en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Castbox y todas las plataformas de audio y de podcast que ustedes utilicen. Suscríbanse, pongan me gusta, 5 estrellas, bueno, todo lo que ya saben hacer. Y además también nos pueden buscar en YouTube, en el canal de BW, y ahí se van subiendo en formato video para que lo tengan en el celu, en la tele, para que puedan ver la tablet. Lo ven el podcast en video. De esa manera, el que no esté tan familiarizado con las plataformas de audio, de una forma más de escuchar esas historias, estos repasos diarios, Mati, que hacemos, y que imagino que a vos también este lunes te marcó una vez más Netflix. Exactamente, un capítulo, o dos capítulos en realidad, de lo mejor que entregó hasta ahora la serie, me parece, pero vamos a analizarlo en el capítulo de mañana, porque le damos un poquito de changüí a la gente, todavía no lo vio, pese a que siempre tratamos de dar la menor cantidad de spoilers posibles. Bueno, obviamente uno empieza a hablar de la serie y algunos se escapa, así que le vamos a dar un día de changüí a la gente, y hoy nos vamos a meter con un salpicadito, Javi, de lo que pasó en las últimas horas, y podemos empezar con un protagonista que también tiene que ver con The Last Dance, que es ESPN, que sumó a su oferta ESPN Cine and Series, cine y series, básicamente, en la que me parece que es una alternativa, Javi, para buscarle la vuelta a este momento sin deporte. Estrenó este lunes el César, una serie sobre Julio César Chávez, que obviamente es uno de los mejores deportistas para mí de la historia de México y de Latinoamérica, uno de los mejores boxeadores también obviamente de Latinoamérica. Son 26 capítulos acerca de la vida de Chávez, se transmitieron el primero a través de la pantalla de ESPN 2, y esto se seguirá transmitiendo hasta el 6 de junio, cuando será el último capítulo, pero es una buena iniciativa de ESPN que lo relacionaba con The Last Dance, porque en Estados Unidos The Last Dance va por ESPN, no como acá, que lo tenemos que ver por Netflix los lunes, Javi. Sí, interesante propuesta. La verdad que se venía hablando de este lanzamiento de ESPN, bien decías, ESPN Cine and Series. Por ahora es un segmento, veremos en qué termina. La verdad, Mati, me interesaría, un poco lo hace ESPN 3, pero me interesaría casi que sea un canal. En principio es un segmento de la noche de ESPN y solamente con estrenos de El César, este documental dedicado a la vida de Julio César Chávez en 26 capítulos. Pero obviamente, ¿qué es esto, Mati? Esto es Disney, o sea, es ESPN, es Disney, es Fox, toda esa potencia, todos esos estudios. Obviamente tiene una oferta tan grande de películas, de series y de cuestiones relacionadas y de documentales relacionados al deporte, que me parece que esto va camino a ser algo más grande. En principio solo esto, pero me parece que el famoso Disney Power, ¿no? El poder de Disney va a pisar fuerte y se va a transformar probablemente en un segmento más interesante. A ver, tienen los 30-30, que son de ESPN, Mati, después todo lo que son ESPN Films, o sea, obviamente están dentro de esta cartera, y obviamente todo lo que sea película relacionada al deporte, que tenga vínculo con Disney, que siempre hay algún material, a veces un poco más naif y otras veces un poco más interesante. Y relacionado con el estudio Fox, realmente es muy potente el acuerdo que tienen. Recordemos que obviamente que Disney es propiedad, compró ESPN hace tiempo, digamos, ESPN es propiedad de Disney, y además ahora selló el acuerdo con Fox. Me parece que es un gigante del cine, un gigante del deporte, y me parece bienvenido que aparezca un segmento así. Por ahora, con el César, con estrenos, con 26 capítulos, y la verdad que siempre además boxeo, México, toda la vida subterránea de estos deportistas siempre es interesante.
esto se va a estar estrenando todos los días, es decir, martes a las 22 un capítulo, miércoles a las 22 otro capítulo y así sucesivamente. Me parece que justo agarró a ESPN en un momento de transformación, porque recordemos que empezábamos a ver, por ejemplo, las transmisiones de Copa Libertadores mezcladas, las duplas de ESPN y Fox. La verdad me parece que lo agarró justo la pandemia en un momento en el que estaba reconfigurando su pantalla. Y me parece interesante esto de ESPN de empezar a ofrecer, y coincido con vos, Javi, debería ser hasta un canal propio con series, con los 30x30, que mucha gente, Javi, no sabe por dónde verlos. No todos están disponibles en ESPN Play y no todas las personas, no todo el mundo sabe cómo encontrarlos de otra manera. Entonces de repente, por ejemplo, el de Bad Boys, que tenía bastante que ver con The Last Dance, con los capítulos anteriores, no estos dos últimos sino los anteriores, la gente se desesperaba en internet, en Twitter, para ver por dónde los podían ver. Bueno, ESPN rápidamente, rápida también de reflejos, lo lanzó para que la gente lo pudiera ver. Pero bueno, la primera oferta que nos da esta nueva iniciativa de ESPN es el César, que la verdad es interesante, para obviamente repasar la vida de uno de los deportistas más importantes de Latinoamérica. Salteamos ESPN Cine en Series y nos vamos a Barcelona. Ya hablamos, uno de los últimos capítulos fue con Juan Irigoyen, pudimos hablar un poco sobre la vida de Messi y del club en particular, y una noticia que salió en las últimas horas, que el Barcelona ya perdió 121 millones de euros por el COVID, Javi. Sí, bueno, no es sorpresa, bien lo marcabas. Hablamos de esta idea, ¿no?, de los 100 días con Messi, sin Messi. Veremos hasta ahora cuántos serán los días. Sí sabemos que esta semana puede ser que vuelvan los entrenamientos. Eso no significa que vuelva el fútbol. En particular, Messi a lo sumo aparecerá, sacará la cabeza por la ciudad deportiva y poco más. Pero empieza un poco a activarse. Pero no... A ver, por un lado impacta, por otro lado no sorprende, Mati, este número. 121 millones por lo que es coronavirus y digamos esta pandemia que ataca económicamente y sanitariamente al mundo. Me parece que no sorprende, obviamente que es un número fuerte, pero la Liga de España, Mati, calcula 1.000 millones de pérdidas de euros, que es un número un poco interesante, me parece. 1.000 millones de euros de pérdida en caso de que no se reanude la temporada 19-20, y solo 300 millones de euros en caso, o sea que la pérdida depende de cuál es el número final, en caso que se reanude pero sin público. Por eso son números que realmente son grandes, y que 121 correspondan ahora a Barcelona, digamos, no sorprende. Decíamos, un Barcelona y Real Madrid que empiezan un poco a retomar actividad en los próximos días, precisamente este miércoles, que empiezan a aceptar, digamos, ya el Ministerio de Sanidad aceptó el plan de trabajo presentado por la Liga de España. Habrá test de COVID-19. Veremos cómo se van adaptando. Me parece que por ahora es pisar sobre seguro. Ya hubo un par de noticias que impactaron en cuestión de futbolistas y coronavirus. Recordemos lo que fue la bomba esa biológica de Atalanta-Valencia. No quieren cometer el mismo error. Y me imagino, Mati, tampoco quieren cometer error de gente, la verdad, irresponsables, como el caso de Salomón Kalou. Sí, Salomón Kalou, que fue uno de los protagonistas de la vuelta del fútbol en Alemania. Antes, Javi, quería detallar los 121 millones que especifica el Barcelona. Esto lo confirmó el vicepresidente Jordi Cardoner del Barcelona. Son 50 millones por la venta de entradas y entradas también para el museo, 39 millones en conceptos de derechos televisivos y otros 20 millones por otras actividades comerciales, un total que es el que ya mencionamos antes y que pone en aprietos a un Barcelona que ya venía deslizando, que económicamente tenía algunos problemas. Empezarán el miércoles los test individuales, tanto en Barcelona, Real Madrid como el resto de las ligas, para una primera etapa que en teoría durará 2 semanas de entrenamientos individuales, es decir, en el mismo lugar, pero sin contacto con los demás. Al menos por ahora, esas son las 2 primeras semanas. ¿Qué pasó en Alemania? Bueno, habíamos anunciado y ya veníamos hablando de que comenzaron de hecho las pruebas, salieron 3 positivos en Colonia, en total fueron 10 en todos estos test que se hicieron de COVID, y Salomón Kalou fue el gran protagonista de esta primera reinserción futbolística,
porque infringió el protocolo de distanciamiento social. ¿Qué hizo? Publicó un video de sí mismo, bromeando, dándole las manos a los compañeros, sin guantes, sin máscara, sin respetar las normas. Y esto rompió con el protocolo sanitario de la Bundesliga, una situación que obviamente despertó todas las alarmas y que llevó a que Kalou, que es el goleador del equipo, sea sancionado y suspendido de manera indefinida. Es decir, no se sabe cuándo va a volver. Pero despertó, Javi, la indignación a todo nivel, en el club, en la liga, en todos los lados, porque además se lo vio bromeando con algo que es muy serio y que es una tragedia a nivel mundial. Sí, después obviamente apareció el típico pedido de disculpas, se tuvo que escribir mensajes en redes y demás, reconociendo que no estaba bien su comportamiento, de que se toma en serio el coronavirus y obviamente que está preocupado por la gente de África y por los servicios médicos de Alemania y los servicios médicos que no son tan buenos en África. Bueno, una explicación que en realidad creo que por ahora sirvió más para calmar un poco las aguas que otra cosa, porque la verdad que ya, si se puede decir, Mati, el daño, no sé si es así, pero el daño estaba hecho, porque ya cuando eso se viraliza, mira que se viraliza más lo curioso que el que pidió disculpas, se viraliza más lo malo que de última lo bueno o el reconocimiento. Y cuando se viraliza una situación así y se toma tan a la ligera esta situación, me parece que ya quedó marcado. Y la verdad es que el problema es este, ¿no? A veces, y saliendo un poco del deporte, Mati, parece que la cuestión pasa más por responsabilidad social, hablando en sí de sociedad, ¿no? La responsabilidad de la gente que por decisiones que puedan tomar, en este caso de la Federación Alemana, de la Bundesliga o de un club de Alemania. Seguro, parte de lo que estamos del éxito, si se puede llamar de alguna manera, de la propuesta argentina, de las decisiones argentinas, tiene mucho más que ver también con el comportamiento de la gente, porque algunos lugares en el mundo tomaron decisiones similares y la gente se comportó de manera que fue contraproducente. Acá, por ejemplo, se respeta totalmente y es algo que es lógico, que es lo que debería ser lógico, pero acá la verdad se cumplió en Argentina y esto es lo que vos decías, vos podés tomar la iniciativa como gobierno de cerrar todo, pero si te querés ir a un boliche o a una fiesta privada a bailar, como pasó algún caso también en el país, nadie te lo va a impedir. Digo, más allá de lo que es una política de Estado, también hay decisiones individuales. Y lo de Kalou me parece todavía más grave, Javi, porque como bien expresa la Liga de Fútbol Alemana, más allá de que son las imágenes completamente inaceptables, esto es una cuestión hasta de respeto. Si antes hablábamos de usar los test de COVID para los jugadores y hasta podíamos pensar en que tal vez no era lo más ético en un mundo en el que, está bien, Alemania tiene un sistema de salud espectacular y puede darse el lujo de esto, pero la realidad es que hay otros países en los que falta. Kalou marca bien, por ejemplo, África. No sabemos cuántos test se están haciendo, obviamente uno siempre tiene esa información mucho más lejos, ¿no? Pero la realidad es que hay lugares, mismo en Argentina, en donde, por ejemplo, no podés hacer la cantidad de test que necesitarías para blindarte y decir, bueno, este es el número real, lo podemos controlar de tal manera o de tal otra. Hay números que a veces son hasta ficticios, entonces vos decís, bueno, invertimos estos test que escasean en otros lugares del mundo. Para los jugadores, mientras el mundo está encerrado, hacemos una excepción con los jugadores porque es una maquinaria multimillonaria realmente, porque no nos tenemos que mentir. A ver, que esto es un entretenimiento para la gente es el último de los motivos por los que el fútbol va a volver. Es decir, muchos políticos y también deportistas dicen, bueno, o dueños de clubes señalan que esto es un buen argumento, la vuelta del fútbol, para que la gente que está encerrada en su casa, bueno, sea todo un poco más leve, ¿no? Pasar todo este momento. Pero la realidad es que es un negocio multimillonario que no solo es el fútbol, sino todo lo que hay atrás. La gente que vive en torno al fútbol, los empresarios y demás. Nos tendremos que meter horas y horas con esto. Pero digo, más allá de eso, la verdad que ver a un jugador al que se le están dedicando test que necesitarían otros, que se hacen esfuerzos para que vuelvan a jugar, encima burlarse de la situación y aparecer bailando, cantando y no respetando el protocolo, la verdad es por lo menos repudiable, y está muy bien lo que hizo el club y la Federación Alemana en salir a denunciar esto, que la verdad es, en este momento, pese a que uno puede decir, bueno, es algo gracioso, es casi un TikTok en esta época de TikTok e Instagram, pero la verdad es que es una vergüenza en un mundo que llora a muertos todos los días. Sí, y en un mundo que
que vos bien marcaba, ¿no? Está gastando esto, sobre todo Alemania, está gastando estos esfuerzos, estos recursos, por decirlo de alguna manera, quizás en algo que no habría que gastarlo, ¿no? Está en cada uno, obviamente, y si cuenta con los recursos, cada uno los administra como quiere o como puede, pero me parece que en este caso es bastante polémico que esto se haga y que encima se le falte el respeto de esta manera. Saliendo un poco, Mati, del fútbol, y sí coincido con vos que por lo último que va a volver va a ser para entretener, porque básicamente tiene que sostener una maquinaria millonaria. Hay otro deporte que sí anuncia su regreso, o por lo menos hace oficial el nuevo calendario, y es otro que también necesita de la maquinaria millonaria por cuestiones de turismo, un turismo que todo lo que es hoteles, todo lo que son viajes, todo lo que son lugares icónicos que vivían mayoritariamente del turismo están obviamente destrozados. Todo eso es un rubro que está por el piso, y el ciclismo es uno, sobre todo lo que era la primavera europea, y ahora aparece un calendario que se hace oficial, Mati, y que marca un poco el ciclismo en 100 días y un ciclismo empezando en verano y terminando justo un día antes del otoño. Por lo menos sorprendente para lo que suele ser el calendario del ciclismo, pero por otro lado, muy relacionado a esto, ¿no, Mati? Digamos, el show tiene que seguir, porque si no se caen grandes, como por ejemplo el Tour de Francia. 100 días de calendario ciclismo tendrá del 1 de agosto al 8 de noviembre, es la idea, y en el que se disputarán 103 días de competición. ¿Cómo es esta disociación? Bueno, son 100 días de calendario, pero en realidad va a haber muchas etapas, muchas competiciones que se van a superponer. Entonces en total serán 103 días de competición en 100 días. Van a coincidir a veces el Tour de France con otras menores, o el Giro con la Vuelta. Bueno, es una situación que, como vos bien decías, todo esto son grandes maquinarias. A ver, el deporte mueve millones y millones de euros, dólares, pesos, pónganlo como quieran, pero la realidad es que detrás de todo eso hay una decisión económica y de gente que necesita salvarse y necesita salvar a estos deportes, ¿no? Y bien vos señalabas, creo que ya lo hablamos en alguna oportunidad, la importancia del Tour de France más allá de lo deportivo, que en teoría se va a correr del 29 de agosto al 20 de septiembre, que los organizadores planean que sea de la manera más normal posible, con público, con animación. Uno suele ver a el público rodeando a los ciclistas mientras, no sé, suben los Alpes y los tocan. Bueno, diferentes situaciones que se dan obviamente en el Tour de France. Igual la ministra de Deportes de Francia ya avisó que habrá que ver cómo se puede dar, pero vamos a tener una actividad del ciclismo importante, Javi, en esos 100 días en los que tendremos, por supuesto, también el Mundial, que por ejemplo será en Suiza a partir del 27 de septiembre. Todo esto son ideas, prematuras. La realidad es que tal vez mañana todo esto tiene que volver a cambiar. Sí, porque pensemos, a ver, Mati, yo sigo calculando esta situación, ¿no? Sigo pensando en un futuro que todavía me parece una incógnita. España, Italia y gran parte de Europa está empezando con esta especie de desconfinamiento en el que va saliendo por fases, pero el virus sigue. O sea, cuando Italia baja la cantidad de muertos por día, pero al mismo tiempo baja la cantidad de infectados y recupera mucho, o sea que los números son de alguna manera, entre comillas, positivos en el balance del final del día, no hay que dejar de olvidar que se siguen muriendo 200 personas por día y que sigue habiendo infectados, el número que sea. O sea, no es que el virus desaparece. Entonces, estos calendarios, estas ideas que están planeando, están todas de la mano de que acá no aparezca un rebrote, de que de repente se empiece a desacelerar en Lombardía, en Italia, y un pequeño brote aparezca en 15 días en otra punta del mapa y vuelva todo marcha atrás. Obviamente que esto va todo de la mano a que todo vaya bien. España analiza fases de apertura calculando que todos los números bajen. A la primera que esto cambia, los 100 días del ciclismo pueden ser o 20 o 30 o 0. Sí, obviamente empecemos a olvidarnos por un tiempo de estos, ya sea ciclismo, fútbol, tenis, etcétera, como vuelvan y cuando vuelvan, del público. Me parece que lo que decía la ministra de Deportes de Francia es eso, ¿no? O sea, sí, lo hacemos como podemos y además probablemente sin gente. Recordemos un calendario que suele tener
mucho impacto en lo que es Italia, Francia, España. Obviamente que también está la vuelta de Polonia y Suiza y demás, pero en todo lo que es la parte de Italia, Francia, España, algunos países vecinos, como los Países Bajos, como Bélgica, toda esa zona es el núcleo del ciclismo y obviamente esa zona necesita y espera porque se retome la actividad. Para ir un poco cerrando, Mati, sí, hoy no hay un imperdible, pero sí hay algo que marcó en esta jornada, que sale de lo que es el coronavirus y que me parece que vale la pena repasarlo y vale la pena marcarlo. En uno de los pocos deportes que todavía mantiene su normalidad y que en las próximas horas estará entregando su calendario, Javi, para 2020, como dijimos, no sabemos si finalmente se llevará a cabo, si sufrirá alguna modificación o no. Hablamos de la NFL, que en las últimas horas perdió a uno de sus mitos, Donald Shula, un mítico, una leyenda, un legendario entrenador que llegó a la gloria con Miami Dolphins, uno de esos grandes nombres de la liga, uno de los mejores entrenadores para mí de la historia. En Miami, Shula es Dios, decía una bandera prácticamente que aparecía en todos los partidos, y es real. Falleció a los 90 años en su casa. Shula marcó al deporte y su historia cuando fue el entrenador más joven, en 1963, cuando asumió en los Colts de Baltimore. Con 33 años fue el más joven de la NFL. Después fue elegido 3 veces entrenador del año. Estuvo en los Colts entre el 63 y el 69. Pasó a los Dolphins en 1970. Se mudó a Miami en 1970 y dirigió hasta 1995, Javi. 25 años cuando anunció su retiro. Dejó varias marcas indelebles en la liga. Llegó a 6 finales del Super Bowl, ganó 2, ambas con Miami. Y es dueño de la única temporada perfecta en la historia de la NFL. Fueron 14 partidos que ganó en la temporada regular con Miami y 3 que ganó en la postemporada para levantar el título con los Dolphins, que obviamente lo tienen como una deidad, bien merecido. Ganó 347 partidos, es el entrenador que más partidos ganó en la historia de la NFL. Solamente George Halas y Bill Belichick superaron las 300 victorias. Imaginemos lo difícil que es esto. O sea, estamos hablando de 3 entrenadores en toda la historia. También dejó un legado que no solo es a nivel numérico, sino también a sus 2 hijos que entrenan. Uno es entrenador a nivel colegial, Dave, y Mike Shula es el entrenador de Denver Broncos. Así que estamos hablando de una gloria de la NFL que falleció. Le rendimos este pequeño homenaje. Donald Francis Shula, marcabas bien, Mati, 90 años, 4 de enero de 1930. Dan Marino básicamente dijo que es la personificación de la grandeza de la NFL. Varios titulares marcan que se despide el entrenador que estuvo detrás de la única temporada perfecta, un reconocimiento que cruza a todo el deporte estadounidense, obviamente marca a la NFL. Este fue un nuevo episodio con este pequeño homenaje final, un nuevo episodio de Aislados, el número 46, un repaso un poco por esta actividad que en algunos lugares empieza a tomar forma, pero que queda, como siempre decimos, marcada a lo que pase, a lo que suceda con la pandemia, con este coronavirus, con el que convivimos desde principios del año.